Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa de Revista Afro. Hoy estamos muy contentos, tenemos la presencia del Oluwo Ifakbemia Guarení, a quien agradecemos mucho por su tiempo, por su espacio y por prestarnos su conocimiento por un ratito. Nuestro tema de hoy es quienes pisaron la tierra mucho antes de las escrituras, mucho antes de nuestro conocimiento y mucho antes de la humanidad como la conocemos hoy en día. Hola Baba, buenas noches, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar acá con nosotros y compartir este programa de hoy. Gracias a usted, padre, por estar compartiendo también su tiempo y tratando de llevar todos estos pequeños conocimientos para que podamos tener mayor evidencia o visión, mejor dicho, de todo lo que es esto, ¿no? Lo que es la historia, la cronología simbólica, el simbolismo, la numerología y las cosas que están ahí develándose y saliendo a la luz. El mundo en sí está en un momento, en un despertar espiritual, ¿no es cierto, Baba? Es lo que estamos entendiendo hoy en día. Hay un cambio gigantesco en todas las religiones y en todos los pensamientos hacia un nuevo despertar, hacia una nueva manera de pensar en base a todo nuestro entorno y a la tierra, ¿no es cierto? Sí, empezó un nuevo milenio. Que como decían los mayas, cada 26.000 años se hacen esos milenios, y en esta nueva era, este nuevo comienzo, lo primero que se sabe es que todo va a salir de la luz, o sea, los grandes secretos van a salir de la luz. El conocimiento y el acercamiento espiritual va a ser muy grande para la humanidad en estos tiempos. Vamos a pasar por un proceso, estamos pasando ya un proceso de situaciones de pérdida, guerra, situaciones ecológicas, pero que después va a llegar todo eso a nivelarse, y aquellos que puedan pasar este momento van a ser los que puedan contar después lo que sucedió. Baba, adentrándonos en la temática que queríamos desarrollar hoy, existen libros que por ahí tuve la suerte de leerlos, y hay ciertas personas que seguimos ese entorno, que son unos papiros que se encontraron, que se llama el libro de Enoch, en el que enumera o comenta que en cierto momento en la tierra caminaron gigantes. Específicamente en ese libro dice que fueron porque los seres celestiales que bajaron tuvieron relaciones con las mujeres humanas, y bueno, salieron estos gigantescos. También sabemos que en Grecia o en Roma, en la antigüedad, también se estilaba mucho eso de que son semidioses porque eran hijos de mujeres que tuvieron relaciones con dioses. ¿Y a qué viene esto? Tuve la suerte de escuchar un poco de lo que usted había hablado en Corrientes, y también comentó que nos toca a nosotros que hubieron 3 fundaciones de Ife, digamos, con distintos nombres, y en una de ellas los que hicieron posible la fundación fueron gigantes. Más o menos, ¿cómo fue esto? Bueno, nosotros tenemos que ver que existe la mitología, ¿no es cierto? Y de la mitología se va extendiendo en la forma de contar o de tratar de entender cómo fue en esas instancias. Nosotros tenemos que tomar de referencia y lo sabemos por evidencia, que existieron en la antigüedad hace miles de años, millones de años también, existieron los dinosaurios, existieron esos animales inmensos que se comprueba a través de lo que es el carbono 14, la existencia de todo eso y de la antigüedad que se le puede dar a esos huesos. Entonces, a ver, me voy un segundito. Existieron evidencias referentes a eso, pero también hay evidencias que están saliendo ahora a la luz de la existencia de gigantes.
no nos olvidemos que la Tierra en sus principios, o sea, cuando empezó a haber vida, eran plantas gigantes, los animales, tanto herbívoros como carnívoros, eran gigantes, pero se debía también digamos, a toda la parte química y la alimentación que tenían esos animales en esa época. Hubo varias transformaciones en la Tierra, pero quedó evidencia de eso. Quedó evidencia ya que hoy en día, inclusive hace poco se hizo una excavación en China donde refiere que se encontraron más de 100 y pico de tumbas de gigantes que medían aproximadamente casi 2 metros o un poco más. Inclusive hubo mucho más dentro de la antropología que se descubre que hay evidencia de estos gigantes. Nosotros si vamos a la historia en realidad habla mitológicamente que los Irumolé que llegaron a la Tierra eran gigantes o de medidas grandes. Bueno, eso le quería preguntar, Baba, sin querer ponerle en una situación incómoda, no preparada. Pero digamos, sé que hay odus en los que explican que son diversos los orishas encargados de haber creado vida. Hay partes que dicen que Obatala fue el que creó al hombre como a nosotros, digamos, a los que estamos ahora. Pero otros orishas crearon a unos que parecían monos. Otros orishas crearon, no quiero ahondar mucho porque no soy no estoy como para profundizar en ese tipo de odus, ¿no es cierto? Pero había leído que sí, que distintos orishas crearon distintas formas de vida. ¿Existe algún odu en el que cuente o en algún odu por ahí se menciona a los gigantes fuera de esto de la creación de Ife, digo? Hay varios odus que hablan sobre la contextura física de los Irumolé que llegan a la Tierra. Obemeshi, Odimeshi, Nirosu Niwori, todos esos odus nos hablan de que las divinidades que llegaban del cielo. Cuando nosotros hablamos de divinidades, ya ahí empezamos a ver que no existía la escritura en esa época. Entonces sí existía la palabra, la tradición oral o el dibujo. En realidad, dentro de todas las artes, lo primero que nace es la música, y lo segundo que nace empieza a ser el arte en esculpir, o sea, dejar plasmado el dibujo. Pero ¿qué sucede acá? Nosotros tenemos evidencias, quizás no muy remotas. Nosotros estamos hablando acá que todo esto comienza a develarse en el año 1800 recién ahí, porque la antropología, todas esas ciencias que van estudiando se remontan, imagínense, a la época de Napoleón, se remontan a la época de aquellos que alguna vez estudiaron en Grecia, hablemos del año 400, hablemos del año 600, o sea, es muy reciente, de estos 2000 y pico de años, para poder hablar de todo lo que hubo anteriormente en el mundo. Baba, estamos hablando... Sí. Perdón, justo tenemos un desfasaje de sonido, pero se puede llegar a decir que, sin hablar mal de ninguna religión, ¿no es cierto?, y sin decir nada malo, pero en su carrera por el poder, ¿se puede entender que el cristianismo en sí fue ocultando todo ese tipo de información a la humanidad como para que se fije el pensamiento hacia una sola doctrina y no se ponga nadie a analizar, mira, existió esto, puede ser que sea de otra manera, y refutar las ideas de ellos? ¿Se puede decir que en tanto tiempo de poder que tienen religiosamente a nivel mundial, ocultaron todo eso hasta inclusive hacer creer a la humanidad que existimos hace 3000 años, como mucho? Lo que pasa es que acá hay una cosa que nosotros tenemos que entrar un poquito más, si vamos a entrar a lo profundo, sin entrar en problemas, digamos, a niveles religiosos, sino de entendimiento más. El tema de la religión, el cristianismo es antiguo,
de sus creencias, y a su vez tenemos que estar hablando que nosotros estamos hablando de una iglesia de 2000 años, porque es a partir de donde nace Jesús, o sea, de donde comienza el nacimiento de Jesús. De ahí en adelante se dobla la historia, se toma de principio el antes y el después, anterior a Cristo y después y posterior a Cristo. Pero en realidad hubo mucha historia. Lo que tiene es la parte donde comienzan los problemas a ocultarse, es un poco anterior a la Edad Media, porque fíjese que acá la historia siempre va a develar la verdad, y tenemos que estar hablando nosotros de que, primero y principal, los grandes problemas que hubo. El tema del mundo siempre fue en una sola masa, o sea, hubo solamente un solo continente, la famosa Pangea. Ese solo continente, después de haber sufrido movimientos tectónicos, desplazamientos dividiendo esa humanidad, se fueron trasladando. Pero si vamos a la realidad, nosotros tenemos el inicio en un color de piel negro, oscuro. ¿Por qué? Porque no es que el negro sea de otra forma humana, o el blanco sea de otra contextura humana, o lo hizo otro Dios, no. El problema es que nuestra pigmentación a través de la piel, o sea, empezamos a tomar para defendernos imagínense que ¿cómo se vivía antiguamente? No se vivía en cuevas, se vivía al aire libre, hacía calor, eran temperaturas eran climas cálidos, el sol que pegaba de lleno a ese ser necesitaba tener, su pigmentación se tornaba más oscura para poder tener una defensa, porque si no, no sería fácil su hábitat, como también el pelo, el cabello humano, que nosotros hoy tenemos, y bueno, hoy vamos al barbero, pero antiguamente recubría todo el cuerpo. Claro, una forma de protección. Era una forma de protección, porque no se tenía vestimenta. Entonces tenemos que usar nosotros la relación de la coherencia, como así usamos la relación de la coherencia de los seres estos gigantes que existieron en la Tierra. Lo que pasa es que se desvía todo, porque cuando se empieza a ver el conocimiento, uno empieza a ver cosas y a entender cosas. Siempre se decía que el mundo era plano. Después se descubre que el mundo ni siquiera es redondo, es geoide. Es una forma de huevo, es geoide. ¿Por qué? Porque está aplanado en las partes de los polos. Y que se sabe hoy en día que no existió el polo norte y el polo sur que está hoy en día. No es el mismo que existió hace 10 millones de años atrás. Era diferente, o sea, fue cambiando por situaciones, por temas dentro de la cosmología, o sea, digamos de lo que es el universo, que hay movimientos también cíclicos como asteroides, y explosiones de estrellas, todo eso influye también dentro de todo. Entonces, Baba, ¿podemos decir que los orishas que bajaron a tierra o que caminaron la tierra eran gigantes entonces? ¿Se puede decir eso? Desde mi punto de vista le diría que son los verdaderos extraterrestres, porque son venidos de afuera. ¿Cómo se entiende esto? Esto se entiende así: nosotros estamos divididos en mundos físicos y mundos no físicos, o sea, mundos que podemos ver y mundos que no se pueden ver. El multiverso que está de moda decirlo ahora. El multiverso, claro, como todo va apareciendo. Hablan del multiverso, del multiuniverso, que sabemos que son varios universos que existen. Inclusive, nosotros tenemos que hablar acá también de la cuántica. Claro. Esto hace 10 millones de años atrás no se hablaba, porque no había forma de explicarlo. Entonces, ¿cómo se explicaba? Con simbolismo. Todo fue a raíz del símbolo, del ícono, ¿no?
Porque nosotros sabemos que existieron animales porque están los iconos dibujados de esos animales. O encontramos fósiles que son la forma que quedó, ¿no?, de fosilizada, o sea que se hizo piedra ahí, de eso que estuvo en ese tiempo, de ese animal o de ese ser que quedó ahí. Porque también las plantas quedaron fosilizadas como si fuera una fotografía en la misma piedra. Hemos visto, sí, que se encontraron inclusive, quedaron plantillas de pisadas que estuvieron encontrando ahora. Es más, volviendo a alguien más contemporáneo, entre comillas por así decirlo, Magallanes. Hay escritura de que Magallanes se encontró con gigantes en Patagonia, en Patagones, en el 1520. Inclusive dicen las escrituras de ellos que él intentó llevarse a 2 de los más jóvenes que habían, pero fallecieron durante el viaje. O sea, aquí también hubieron gigantes. ¿Serán orishás que quedaron o descendientes directos de esos orishás o extraterrestres de los que hablamos? Nosotros tenemos que tener en cuenta esto, padre. Cuando nosotros hablamos de descendencia, hablamos de ADN. Claro. Cuando nosotros hablamos en las historias, cuenta la historia que, por ejemplo, Dudúa bajó en una cadena con una gallina y con el camaleón. Hay distintas historias, depende de los lugares que usted tome, ¿no?, de África, sobre todo en Nigeria, distintas historias. Pero esa referencia de ese ADN, de esa cadena, está haciendo referencia al ADN. Ese ADN que está dentro, hubieron los primeros, supuestamente la historia que nos dice que hubiera la creación de los primeros humanos, se hicieron de una forma. Los primeros humanos se crearon. Y los otros humanos que nacieron, los primeros 200, 400 humanos, se crearon, fueron creados, fueron formados, fueron hechos. Los otros que se hicieron por ordenanza de Dumare, fueron hechos para que se procrearan, o sea, para que se pudieran nacer de ellos mismos, o sea, la copulación del macho con la hembra, poder producir otro ser de la misma especie. Fíjense, y esto entraría mucha compatibilidad con la creación, la que habla en esta es aparte, ¿no es cierto?, de la religión, pero es muy similar a lo que representan los Illuminati o lo que se habla con los masones. El Gadu, el gran arquitecto del universo, tuvo su tiempo y generó cuerpos en un principio que después entendió la manera, el gasto que daba en darle vida a cada uno de ellos, entonces directamente que se vayan copulando, juntando de los dos y que salga uno nuevo. Sé que en la mitología bantú también, en un principio cuando se hablaba de que la quimbanda, saltamos allá, ¿no es cierto?, pero en un principio se hablaba de que la quimbanda venía del bantú, también su historia en cierta forma cuenta que los primeros humanos, los primeros 256 humanos se les dio vida y se subdividían entre ellos, pero iban perdiendo energía. Entonces, cansado de generar cuerpos, se inventó la forma esta en la que apareándose los dos se puedan generar nuevos ya con vida propia. O sea, tiene base, no es que solamente en un lugar se maneja esa idea, sino que varias culturas bastante diversas y separadas tienen la misma ideología. Sí, tienen la misma forma porque, como le vuelvo a decir, padre, cuando se separan los continentes, las masas empiezan a separarse. Toda la historia venía de un solo lugar. Claro. Toda la historia venía de un solo lugar. A medida que se fue separando todo esto, imagínense que fueron descendencia, que fueron teniendo sus historias, y a medida que la historia se va, estirando, algo se va cambiando. No sé si alguna vez usted jugó al teléfono descompuesto. Empieza uno con la historia de la realidad y cuando llega el último dice cualquier cosa porque se va distorsionando. No quiere decir acá, esto es por dar un ejemplo, no quiere decir que se distorsionó todo. No, hay cosas que se fueron perdiendo y hay cosas que hoy se van encontrando. Esa primera. ¿Por qué? Porque hoy
estamos empezando a tomar los principios de que la religión y la ciencia van tomados de la misma mano. Existió el mago, ¿no es cierto? Y se le llamaba brujo, pero en realidad el mago era aquel que tenía el conocimiento. Bueno, Baba, la magia es simplemente algo que no conocemos todavía, porque para alguien de hace 100 años atrás un celular debería tener magia, un holograma debe ser magia, y así un montón de cosas. Creo que por eso mismo siempre se dijo o se defendió que el negro representa la espiritualidad, pero no porque está lleno de espíritus, sino por la ancestralidad y espiritualidad, por el conocimiento. Es un velo negro que hay ciertas cosas que todavía no conocemos y vamos a ir develando con el tiempo. Y eso va haciendo que la magia sea cada vez más conocida. Por supuesto. Hay cosas que se fueron deformando, ¿no? Porque hay una parte que deforma la situación para poder manejar las masas, para poder manejar las tribus, para poder manejar la sociedad, para poder manejar ciertas cosas a través de la falta de conocimiento o de la imposición del miedo. Todo lo que no se conoce se le tiene miedo. El ser humano tiene eso. Lo que no se conoce se tiene miedo. El ser humano no tocó el fuego porque le tuvo miedo. Cuando se fue acercando al fuego y lo fue viendo, por supuesto que se quemó en una primera instancia porque fue un aprendizaje. Pero el tema es que después lo logró dominar al fuego. Siempre se dice el descubrimiento del fuego, el descubrimiento de la rueda. No fue el descubrimiento, ¿no es cierto? No fue la invención, sino que fue el descubrimiento. Fueron descubriendo su conocimiento. Empezaron a ver que empezaba a tener otro tipo de funcionabilidad el ser en sí. ¿Por qué? Porque el ser humano consta de 3 cerebros, ¿no? Tiene un cerebro reptiliano, un cerebro mamífero y el cerebro que se forma en diferentes periodos y etapas de la evolución. En el cerebros está conectado la glándula pituitaria, Baba, que es la que dicen que nos conecta con la espiritualidad y todo lo que es ancestralidad. ¿A cuál de los 3? Es el último cerebro, padre. Porque el primer cerebro, que es el reptilíneo, es el cerebro que es el que está hecho para que sobrevivir y comer. O sea, la víbora cuando pica, o algún reptil cuando come, no le da lástima a la víctima. Es una parte de reaccionar normal de él. El mamífero igual. El mamífero lo que tiene es que cambia en el sentido de que el reptilíneo larga toda su cría. El mamífero, la parte femenina, mantiene la cría en un periodo para adaptarla a la supervivencia también. Hay cambios, ahí empiezan las manifestaciones diferentes. Y el nuestro, que es en nuestro cerebro, es donde cuando ahí está, digamos, donde se empieza a colocar. Acá tendríamos que hablar de cómo empieza toda la funcionalidad y la conciencia, dónde empieza a tener su conexión. Porque ya René Descartes hablaba hace 500 años atrás que el asiento del alma estaba en la cabeza, estaba en las glándulas, ¿no es cierto? Bueno, imagínense que esto ya se viene hablando. Y hoy acá tenemos que hablar de un proceso de conciencia, de aprendizaje, de entendimiento, conocimiento. Pero volviendo a los gigantes, la única forma de entrar a este mundo físico es a través de un canal. Y ese canal se llama útero, a través de un útero femenino. Nosotros venimos a este mundo físico a través del útero de nuestra madre. No hay otra forma de venir a este mundo físico. Cuando no existió ese útero, hubo una creación, una acción energética, la cual se hizo. Esto ya entraríamos en términos científicos, en términos teológicos más profundos, de cómo el orillá en realidad toma la parte física, o el urumolé,
porque son energías no visibles que se van a tener que ser físicas, tangibles, entrar en materia. Claro, materializarse en este plano, digamos. Exactamente. Entonces, la única forma de que ellos pudieran comunicarse y empezar a ser parte de esa funcionabilidad o de esa acción de creación era a través del contacto directamente con la creación. Imaginemos esto. El poder o la acción energética que debe tener Dios, que con la sola presencia de algo cerca de él, lo pulverizaría en esa acción energética. Entonces él necesitaba hacer un proceso de bajadas de energía. Entonces, ¿qué bajó ahí? Creó los Irumolé. Y los Irumolé fueron creadas de la masa pura del universo. O sea, de la parte que no se ve. Es una energía con masa que está dentro del universo también. Yo creo que ahí también yo creo que también ahí debería hacerse hincapié en entender que tanto los Irumolé como todo lo que sea ancestral y divino no siempre tiene que haber tenido forma humana. Por decir, Ogún es el metal, inclusive se sabe que lo primero que surgió de las aguas fue el óxido ferroso, que fue lo que comenzó a armar los continentes o las tierras, a grandes rasgos diciéndolo. Entonces, entender que no es una persona o algo con forma humana que está sentada en el cielo, que bajó y de ahí toma la formita y caminó y se comporta como una persona, ¿no es cierto? No, más vale que sí, o sea, el tema es que nosotros estamos con esos íconos ya estructurados de Ogún, de Oyá, o esos íconos estructurados de otras religiones, como diablos, como demonios, como cosas extrañas físicas, con cola, cuernos. No es así, o sea, ese es el tema, cómo se lo explica y cómo se lo forma y cómo el ser humano toma. Si yo a una persona le digo, o le explico, diga, por favor, dígame, dibújeme el amor. Y me van a dibujar un cupido, un corazoncito con una flecha, el amor. Bueno, o me escribe la palabra amor. Pero en realidad, el amor es una energía que se siente, pero no tiene forma, porque esa energía no tiene forma. La única forma de poder ver ese tipo de energía es a través de, como se ve, ¿no? La glándula pineal, sentir esa esencia, porque es una esencia, es una energía que se siente, como ahora, el odio, ¿no? Hablando de la glándula pineal, hay muchas gráficas que muestran, por supuesto que lo vienen desde tiempos egipcios ya esto, el corte transversal de la cabeza y la glándula pineal, tiene la misma forma que el ojo de Horus. O sea, es como afirmar desde aquellos tiempos que la partícula de Dios o el soplo de Olodumare está ahí en la glándula pineal. Es esa la parte que nos conecta con ellos. Claro, porque digamos que es la puerta para poder conectarnos con las otras dimensiones. Nosotros físicamente nos podemos entrar en esa conexión con esa glándula pineal, que en realidad es un ojo, porque es un ojo interno nuestro. Si nosotros lo vemos fisiológicamente, es un ojo interno, que ese ojo se abre cuando se apaga la luz, esta luz, la luz física. Por eso cuando entramos y se puede espiritualmente ver, no es el tercer ojo, sería. Empieza a funcionar cuando cerramos los ojos naturales nuestros, estos dos, claro, y ahí es donde empieza a liberar péptidos o microtransmisores, neurotransmisores, perdón, famoso, DMTF. Claro, sí, hay uno que es el MDT, que solamente se libera cuando se va a hacer la transformación de vida a otra vida o vida a muerte, y cuando se nace. Es en el único momento que se puede liberar es una droga natural que vendría a ser que nos hace ver o entrar en un estado muy especial. Es el único momento.
Y son elementos que están dentro del cuerpo para poder producir efectos. Baba, acá se me ocurren y están salpicado el programa, ¿no es cierto? Pero lo quiero aprovechar al máximo. Puede ser que cuando uno tiene contacto cuando uno es ocupado por el orishá que lo acompaña, ¿no es cierto? En uno de festivales o lo que sea, puede ser que esta glándula sea la que explote en comunicación con esa energía, con esa deidad, para hacer esa conexión al cosmos, a nuestra base espiritual. Es una conexión directa esta glándula, en cualquier religión que sea. En cualquier religión que sea, esta es la glándula que va a abrir la conexión. Para los musulmanes con Alá, para nosotros con los orishá o con el urumaré, mejor dicho, ¿no? Con la conciencia mayor. Para los que hacen meditación, los yogas o los hinduistas, con sus dioses, para los que son budistas, con Buda, porque Buda quiere decir el iluminado, la palabra Buda es el iluminado, y llegó al nirvana, o sea, llegó a ese lugar de iluminación, de conciencia plena. Esa es la glándula que produce esto, es la conexión, es nuestra antena conectada por eso. ¿Se puede desarrollar? ¿Se puede desarrollar la conexión? ¿Se puede desarrollar el uso de la glándula? El uso de la glándula pineal se desarrolla, y no solamente se desarrolla, también se puede perder la conexión. Porque lamentablemente las aguas fluoradas o el flúor produce la muerte de esta glándula, que es lo que se llama, se la calcifica, o sea, es como que se va cerrando, se va calcificando, se va endureciendo y va perdiendo su acción. Ah, qué bueno saber eso, Baba. O sea, sí, por eso la importancia del agua. Por eso la importancia del agua para nosotros. A través del agua, que es el canal de conexión con los demás planos. Claro. O sea, hay un montón de temas acá que, bueno, de un tema a otro nos vamos a ir así, porque lamentablemente es así. Es así, nos lleva de una punta a la otra y nos vuelve a traer un punto. Pero el tema es que nosotros ¿Cómo está ella? Bueno, está eso lo edita. Está perfecto. La próxima le invitamos a ella que participe también, así charlamos, porque hay tantos temas hay tantos temas para hablar, Baba, fuera de lo que es la rectitud, digamos, religiosa, y la rectitud en lo que se encierra lo que sea doctrina. Entonces podemos hablar de un montón de temas que estén por afuera, pero a su vez enganchados con la espiritualidad y la conexión que tenemos como religiosos. Y todo llega a los mismos puntos, a un solo punto, que la creación, el Odumare, Dios, y todo lo que es conciencia y todo lo que es conocimiento, está al mismo punto. O sea, todo está relacionado. Perfecto. Si la gran... todo lo que encierra nuestra cápsula, nuestro cerebro, todo eso que está acá adentro, todo lo que tenga que ver con el hemisferio izquierdo, derecho, con la hipófisis, todo lo que contiene mi cerebro se puede desarrollar. Perfecto, y deberíamos desarrollarlo. Sería obligatorio desarrollarlo, ¿no? Y se puede potenciar. Acá también tenemos lo que hablé con el Baba. No es por hablar mal de nadie ni querer generar ningún tipo de fricciones con nadie, pero es como que a la humanidad durante 2000 años se le adoctrinó: no pienses, no, esto no es así, esto es de esta manera en la que yo te informo, yo te digo y listo. El resto, si te pones a pensar, está mal. Inclusive algunos dicen que no, estás viendo cosas distintas, lo tuyo es cosa del demonio. No pienses, esto es así. Y estamos perdiendo siglos de desarrollo que podríamos tener, conexión ancestral. Como dice Ifá, estamos parados sobre los hombros de los que estuvieron antes que nosotros, y estamos perdiendo esos consejos, esa guía, esa iluminación, ese respeto, ese miles de cosas que podríamos estar como una humanidad gigantesca, como algo mucho mejor.
si pudiéramos o si entendiéramos la importancia de desarrollar eso, ¿no es cierto? Estamos en una era de despertar. Sí. Hay una cosa muy importante también, Baba, ¿no? Que hay ciertos patrones del mundo, patrones por decir segmentaciones o funciones, que se trata de que cierta élite tenga ciertos temas para verse. Pero también depende de nosotros el empezar a ver y a entender. Cada vez confunden más las cosas y se utilizan. Por ejemplo, antiguamente lo primero que se hacía es decir todo aquello que no entraban dentro de los parámetros de la doctrina, de una doctrina religiosa, se decía que era del diablo. No, eso es del diablo, no se habla, o todo era pecado. Claro, a eso me refería. Vas en un infierno que vas a vivir ahí miles de años muerto ahí, sufriendo, torturándote. No hay. Yo creo que yo, desde mi punto de vista, como religioso, tengo que admitir de que nosotros no tenemos un Dios que viene a destruir. Porque si no, ya no hubiera destruido a toda la humanidad, porque todos tenemos errores. No le cuesta nada. Cuando fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda, esto, otro, porque acá los conflictos vienen de milenios. Entre tribus, ya no le gustaba a esta tribu, el otro le robaba algo al otro, y así comenzaban todos los conflictos. Bueno, Baba, entonces para un próximo programa podemos decir también, el ser humano no fue creado para el amor, porque esto de las guerras viene de siempre existió. Creo yo personalmente que va a existir siempre, es un guerrero o es por cuestión de espacio, por lo que sea, pero es como que fuimos creados para pelear, no fuimos creados para estar amando al universo. No. Pero acá hay un concepto mío, desde mi punto de vista. El ser humano en realidad fue creado para el amor. Pero, ¿qué sucede? El ser humano tiene un tema que se llama libre albedrío, de decisión, de tomar una decisión. Y las decisiones que a veces toma un ser humano mueven a un montón de otros seres humanos. Ori, lo que nosotros decimos Ori Buruku, que dice mal Ori, en realidad no es Ori Buruku, mal Ori, es un Ori que viene a traer muerte. Esos Ori Buruku son esos que pueden llegar a ser líderes dentro de un clan, dentro de una tribu, dentro de una ciudad, dentro de una población, dentro de un país, que hacen que someten a través de su influencia y los lleva a la destrucción. Porque ese Ori no está dentro del amor consciente de lo que tiene que ser, pero tomó la decisión. Hitler, cuando tomó la decisión de matar, mató. O sea, hay que tomar un montón de aspectos de acá y ver cómo es la conciencia humana, cómo trabaja la mente, cómo trabaja el ser humano, cómo fue diseñado, para qué fue preparado, cuál es el destino. Y ahí es donde empiezan todo este tema. Porque nosotros lo que hicimos, lo que sí fue hecho el ser humano, es para sobrevivir a circunstancias extremas. Diente de sable, perdón. Hoy no tenemos que ir a pelear, no tenemos que ir a cazar un elefante o un mamut para sobrevivir. Hoy no tenemos que ir a caminar más de 50 kilómetros, 10 kilómetros para conseguir la subsistencia. Hoy tenemos diferente, porque se ha cambiado todo a partir del momento que empezó el hombre a cultivar la tierra. Porque antes era nómada. Claro. Siempre fue nómada. Y el cuerpo está diseñado para nómada, para seguir. Por eso tenemos problemas de la obesidad, problemas de esto. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para caminar grandes distancias. Por el sedentarismo que tenemos, sí. Bueno, Baba, hay miles de temas para hablar, pero vamos a dejar acá para otro programa. Bueno. Y le quiero dejar con esta frase, o con este pensamiento que podríamos charlar en la próxima. ¿No tenían nada mejor que hacer los humanos que crearnos a nosotros? Estaban muy aburridos, no tenían nada para hacer. ¿Será que fue así? Es que ahí es el gran tema. ¿Por qué fuimos creados? Claro. ¿Cuál fue la finalidad? Lo hablaremos en el próximo programa entonces. Perfecto, padre. Nos estamos viendo. Gracias.
Bueno, Babami, muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Denle me gusta, por favor. Esperamos los comentarios y en el próximo programa lo vamos a responder. Gracias y buenas noches. Chao, hasta luego.